Estamos en la semana que empiezan todas las actividades. En realidad empezó el miércoles y jueves pasado ya con todo el homenaje a los rosariazos. Estamos en lo que corresponde a la época del primer rosariazo, aquel que nació más vinculado a el comedor universitario de la calle Corrientes, y después vino esa larga historia que todavía se sigue dando, una historia por una liberación que se demora, pero que va a llegar. Buen día, Gringo Poles. Buenos días a todos los compañeros acá de la radio y de este programa, y a todos los oyentes y compañeros que en estos momentos están escuchando este programa con toda esta expresión de compañeros viejos y nuevos, ¿no es cierto?, de toda esta militancia que hemos tenido. Para empezar, uno a veces no sabe mucho cómo contarle, viste, los que ya tenemos los años que tenemos, a los pibes jóvenes lo que fue una época, bueno, que ahora que estamos recordando los 50 años del Rosariazo, uno podría decir, allá se plantan unas semillas muy importantes y que después van germinando de distintos modos. Yo, cuando te veo vos, ¿sabés de qué me acuerdo? Me acuerdo cuando fui a San Lorenzo, estuve viviendo algunos años, y una de las primeras cosas que recuerdo fuerte, vos te debes acordar, seguro de eso, es cuando lo derrocan Allende, la marcha por la Ruta 11, apoyando, digamos, a los que resistían a Pinochet, todo por ahí, pero una marcha que es aquello que la vivimos es imposible olvidarla. Y después, bueno, todo lo que que referíamos, las tomas con control obrero. ¿Cómo podríamos empezar contando a la audiencia algo de esto? Lo que me estás contando de la referencia de Allende de Chile, si yo me acuerdo, porque había un grado de militancia en lo gremial y en lo político, fundamentalmente en todo el cordón industrial. Y lo que pasaba en esos momentos en Chile, que lo derrocaban a Allende, en el cordón industrial de San Lorenzo, tomamos una expresión totalmente solidaria y salimos a la calle, miles y miles de compañeros del cordón industrial. Fíjate vos que estamos hablando del derrocamiento de Allende en Chile. Y siempre me acuerdo que teníamos una consigna que gritábamos entre todos y la llevábamos como coro, expresando nuestra solidaridad al pueblo chileno y no al derrocamiento de Allende, que después seguiría con todo lo que pasó acá. Y gritábamos: hermano chileno, Perea, que aquí estamos dispuestos a cruzar la cordillera. Hermano chileno, pelea, que aquí estamos dispuestos a cruzar la cordillera. Eso era una expresión que la sentíamos numerosos compañeros en esos momentos, ¿no? Y me hiciste acordar, por supuesto, de todo eso, incluso la consigna que gritábamos en el cordón industrial de San Lorenzo. ¿Cómo fue, para contarle un poco a todos los que nos están escuchando? Primero, porque estamos hablando en esta semana en la que empezamos a recordar fuerte todo lo que fue el Rosariazo y de cómo se deriva después en un avance cada vez mayor de las luchas sociales en nuestro país. Bueno, ¿no? Esto es una situación política que vivimos durante otra dictadura militar, que fue la dictadura de Onganía, previo a la del golpe militar de 1976.
Y esto, por supuesto, surge a partir del asesinato de un estudiante en Corrientes. El estudiante era Cabral, 15 de mayo de 1969. Y hay una repercusión en todo el país por esta muerte insólita de un estudiante. Y comienza fundamentalmente en Rosario, un sábado a la mañana, desde el comedor universitario que quedaba en la calle Corrientes, entre Córdoba y Santa Fe. Y ahí se comienza a expresar la solidaridad contra este terrible asesinato, donde también había concurrido a Corrientes el entonces secretario general de la CGT, Héctor Quagliaro, que era afín a la línea nacional que lideraba Raimundo Ongaro. Cuando se hace esta marcha, vienen los compañeros, ¿no es cierto?, sábado antes de mediodía, y van caminando y van gritando, ¿no es cierto?, sus consignas por la calle Corrientes, y llegan a la calle Córdoba, y ahí va todas las fuerzas represivas a tratar de fenestrar esta expresión solidaria de los compañeros. Y hay un grupo que entra por la calle Córdoba, una media docena de compañeros, ¿no es cierto?, escondiéndose y escapando a la represión, y entran en la galería Melipal, que quedaba ahí, que todavía existe, ahí en la calle Córdoba, casi esquina Corriente, y por supuesto hay todo un grupo de efectivos que entran con armas de fuego y que entran con palos y persiguen a este grupo de estudiantes. Y por supuesto hay uno de ellos que con un arma y a un par de metros le tira en la cabeza y lo mata a Adolfo Bello. De cualquier forma lo llevan, tratan de auxiliarlo, pero muere un par de horas después. Esto originaría a posteriori una sensibilidad y una solidaridad total en todo el ámbito de Rosario y del cordón industrial. Había una solidaridad no solo por la barbaridad que se comete, ¿no es cierto?, y que venían cometiendo las fuerzas represivas, sino en defensa de la vida, ¿no es cierto? A nosotros nos toca, en el cordón industrial de San Lorenzo, que yo formaba parte de la comisión directiva del sindicato petroquímico, y hasta esos momentos íbamos en las medidas de fuerza, no paralizábamos totalmente la planta petroquímica de Puerto General San Martín, sino que íbamos a trabajar y se controlaba la producción, se bajaban los límites productivos, y mantenimiento no se trabajaba, se hacían tareas especiales y de emergencia. Pero este asesinato nos lleva a una asamblea multitudinaria, que estamos ahí, en esos momentos estábamos todavía en un local en la avenida San Martín al 3300 de San Lorenzo, y empezamos una asamblea a las 5 de la tarde, y eran las 11 de la noche, y éramos cientos y cientos de compañeros expresando que tenemos que defender la vida al grito. No podemos permitir, acá tenemos que paralizar todo Rosario, todo el cordón industrial, tenemos que paralizar el país. Y empezaban a llegar los colectivos que iban a entrar a trabajar a la noche, y estábamos todos allí. Sí, no vamos a trabajar, somos solidarios, vamos a defender la vida. Y ese fue el primer paro general total que se produce allá en
en el cordón industrial, viste, a través del sindicato petroquímico, y adherimos porque Héctor Quagliaro, en esos momentos que estaba al frente de la CGT, decreta un paro general de actividades que habría de realizarse al día siguiente, con el acatamiento total en Rosario y en todo el cordón industrial de esta medida de fuerza totalmente solidaria a estas barbaridades que estaba cometiendo el régimen militar. Pero antes de este paro hay 24 horas antes una marcha del silencio espontánea que habría de erigirse en Rosario, donde concurrimos nosotros también, y que empieza en la calle Córdoba y Maipú, pero nadie podía imaginarse los miles y miles de efectivos en todas las esquinas que estaban ahí con sus armas, esperándonos y tratando de disolver el grupo. Por supuesto, yo estuve presente y participé de esto también, escapando en muchas oportunidades, viste, te digo, a la represión que se estaba manifestando. Y yo llegué en esos momentos saliendo desde calle Córdoba y refugiándome en numerosas casas y lugares. Llegué hasta la calle Rioja y Dorrego, y allí la represión era más grande y no pude avanzar más. Pero sí tuve un compañero que después moriría en un accidente, entre comillas, que llegó a pasar y que fue Néstor Moglia, y llegó hasta la plaza, ahí por calle Córdoba y Moreno, Córdoba y Dorrego, y en esos momentos allí la represión era también grandísima, y los pocos que llegaron a avanzar se encontraron que con la represión terminaban de tirar tiros y darle a un joven estudiante y trabajador metalúrgico que tenía 15 años de edad y que se llamaba Luis Norberto Blanco. Por supuesto, lo matan, y en primer momento, cuando cae, hay 3 compañeros históricos que van pensando que estaba vivo y lo van a auxiliar. Entre ellos estaba nuestro compañero Néstor Moglia, estaba uno que fue sacerdote tercermundista, que era el padre Ferrari, y el otro que era en esos momentos cumplía funciones como delegado radical de Franja Morada, y que era Aníbal Reinaldo. Estos 3 lo auxiliaron a Luis Norberto Blanco, tratando de salvarle y rescatarle la vida, y lo llevaron a lo que era en esos momentos el Sanatorio Palas, pero lamentablemente Blanco fue una bandera y falleció. Por supuesto, el paro posterior que habría de realizarse, decretado por la CGT, fue total, y solamente unos días después habría de producirse la repercusión nacional con el histórico Cordobazo, que habría de realizarse el 29 de mayo de 1969. Pero acá encendimos la chispa. Estamos hablando con el Gringo Poles, recordando mucho de este importantísimo y fundamental periodo de la historia de luchas de nuestra Argentina y de todo el continente, ¿no? Porque Rosariazo, Cordobazo, Viborazo, lo que ocurrió en Ocampo, todo forma parte de las historias de lucha nuestras. Ernesto. Sí. Quería decir la vía de comunicación y pasar un tema. Estamos en Radioteca, Facebook Radioteca, Instagram también, Twitter Radioteca, @Radioteca. Te podés comunicar al 486-0180, al WhatsApp 3412-5458-56,
o bien por el correo electrónico radiolahormiga@gmail.com. Nos podés sintonizar en la 104.3 o bien a través de internet www.pocholeprati.org. Estamos con José Poles y vamos inmediatamente a un tema musical y seguimos con esta charla muy linda. No dejamos de hablar. ¿Qué quiere que le diga? A ver, los que lo conocen, estamos juntos. El Gringo, Hugo Milito, yo que no tampoco me callo nada, y Ernesto. Entonces esto es... Yo estoy esperando el huequito para preguntar algo de teatro más adelante, cuando esté adentrada más la entrevista. Bueno. Si del 69 y toda esta importancia fundamental que tiene todo este periodo del que estamos hablando, porque yo sé que no vamos a poder en un espacio de radio tan corto, seguramente que podemos hacer una segunda y tercera parte, a nosotros nos encantaría, pero digamos, bueno, cae Onganía, después viene Lanús, se viene esa cosa terrible que fue el GAN, ¿no? Así se llamaba, el GAN, el Gran Acuerdo Nacional. Mirá vos. Que lo quieren implementar Lanús y bueno, y a partir de eso sigue dándose un trabajo fundamental en todo lo que es el cordón industrial, y hay dos hechos para los que tenemos los años que tenemos que es imposible soslayar. Todo lo que pasa en Villa Constitución, el Villazo, y todo lo que pasa en el otro lugar, digamos, siguiendo el cordón industrial, que es toda la zona de San Lorenzo y todo el polo petroquímico. Había relaciones entre lo que pasaba en el Villazo y ustedes que estaban trabajando en el otro sector. ¿Cómo repercutió esto? ¿Hubo articulaciones? ¿Se encontraron? Bueno, nosotros tuvimos permanentemente comunicación y nuestras muestras de solidaridad, no solo con Villa, sino con todos, así como hablaba antes de que salimos en marcha a expresarnos por el derrocamiento de Allende en Chile. Uh-huh. Cuando pasa esto en Villa Constitución, había numerosos compañeros que se acercaban antes para que le transmitiéramos ideas, que le transmitiéramos nuestra forma de actuar, porque estaba gobernando la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, sectores impuestos desde arriba y que no tenían prácticamente nada que ver con las bases. Y ahí surge la famosa lista marrón, que por supuesto tendrá su repercusión y su represión indiscriminada. Cuando comienza el Villazo, desde San Lorenzo, yo estuve presente, fuimos a ese acto, tenía que hablar junto a otros compañeros, entre los cuales estaba Victorio Paulón, y no podíamos entender porque el acto había sido autorizado y que hubiera también todas fuerzas represivas que se acercaban también desde aviones y dando vuelta por donde nos encontrábamos. Y desde San Lorenzo fuimos, llevamos varios colectivos que no llegaron porque fueron colectivos con compañeros petroquímicos, que no llegaron a Villa Constitución porque fueron interceptados anteriormente. Por supuesto, el grupo de compañeros dirigentes que llegamos a meternos clandestinamente a través de otras rutas con automóvil, entramos y cuando íbamos camino a la plaza comienza la represión y logramos los
cuatro que éramos del consejo directivo, escaparnos, y nos dan una solidaridad ahí, gente de Villa Constitución, y nos esconden en sus casas, hasta que a posteriori, cuando prácticamente había culminado la represión de ese día, logramos escaparnos por caminos de tierra que nos habían indicado y llegamos nuevamente a nuestros hogares. Por supuesto, la represión fue tremenda y hubo numerosos compañeros que fueron detenidos y numerosos que fueron antes y después, ¿no es cierto?, secuestrados y o asesinados. Esa fue la triste experiencia de Villa Constitución, que contó con todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad. Eso fue lo que muchos compañeros, organismos, de alguna manera dicen que fue como el globo de ensayo de lo que sería posteriormente la represión indiscriminada a partir del gobierno ya de los genocidas Videla y compañía. Empieza en esa cacería que hacen en Villa Constitución, ¿no? Sí, por supuesto. De cualquier forma, en el cordón industrial, porque si uno mira los diarios de esa época, en esos días figurábamos en el diario, yo no podía creerlo porque justo nos había ido a dormir en casa porque ya nos cuidábamos, aparece con la información en el diario que habían sido detenidos dirigentes de la Unión de la lista marrón de metalúrgico de Villa Constitución y por supuesto dirigentes del sindicato petroquímico. Y bueno, yo como estaba durmiendo en otro lado, traté de comunicarme sin los teléfonos móviles que tenemos en estos momentos, por teléfonos fijos, y dieron marcha atrás con lo del cordón industrial de San Lorenzo, y todos nuestros compañeros salimos libres en esos momentos y no fuimos detenidos. De cualquier forma, el tema estaba puesto porque nosotros, Lanuse escribe un libro en esos momentos, ¿no es cierto?, como de alguna forma hay repercusión con ciertos libros, y Lanuse en una de sus páginas habla exhaustivamente del cinturón rojo del cordón industrial que iba desde Villa Constitución a Puerto San Martín. Y esto habrá de prolongarse a posteriori, ¿no es cierto?, con todas las detenciones que comienzan antes del golpe militar, y o secuestros, porque incluso ahí en el cordón industrial, antes del golpe militar, estamos hablando, ¿no es cierto?, del 75 y enero y febrero del 76, son desaparecidos algunos compañeros, en los cuales me toca actuar exhaustivamente para lograr su aparición. Uno de ellos, que en este año, con la nueva conducción ahí de Memoria, Verdad y Justicia de San Lorenzo, se está haciendo todo un trabajo en este sentido. Y a nosotros nos tocó uno de nombre de Grandi, que tenía 21 o 22 años. Antes también ahí en la puerta de Petroquímica se llevaron a otro compañero que fue secuestrado y desaparecido. Y de Grandi, que los padres estuvieron conmigo buscando, apareció a posteriori flotando en el río Paraná, lo habían tirado. Y fue tanta así como lo que había pasado con Bello y con Blanco en el Rosariazo, la indignación
porque quisimos repudiar no solo esto, sino que no volviera a ocurrir ningún otro atentado contra la vida. Y bueno, por supuesto, ¿viste? Se hizo el velorio frente a la plaza allá en San Lorenzo, unos días después, pero era tal los efectivos policiales y militares que estaban, que era imposible poder acercarse, y logramos, yo también estuve presente, poder estar y expresar nuestra solidaridad en defensa de la vida. No queremos ningún muerto más. Pero esto, lamentablemente, empezaría nuevamente el 24 de marzo de 1976 con el golpe militar, donde nuestro sindicato, el sindicato de Petroquímico, sería el primer sindicato intervenido por la dictadura. Gringo, 50 años también, aparte de los rosariazos de la revista El Petroquímico, que vimos muy amablemente, trajiste un montón de números que lo estamos fotografiando acá para tener como historia y parte del programa. También hay una nota en este número de abril del 2019 de la compañera Flavia Campeis que te hace, y lo que me interesaba a mí, que estoy en el palo del teatro, es cómo te fuiste metiendo en el teatro y que cuentes también la anécdota de un grande de la escena nacional como es Norman Brisky, ¿no? Contanos un poco cómo viene esa beta en el teatro. Bueno, era un problema por un lado, de conciencia. Nosotros teníamos una identificación de jóvenes como cristianos y identificados con el sector de los curas del tercer mundo. Y nuestra idea era incorporarnos a todos los sectores donde estábamos, ya sea en el trabajo, en la universidad, en la escuela secundaria, y lograr un cambio, una transformación en todos los niveles. No solamente se cambia con la propaganda en un acto electoral, sino no tenemos que darle espacio a los demás, sino todos los que tenemos conciencia y formamos parte de este pueblo, insertarnos y trabajar a todos los niveles con honestidad, capacidad y trabajo. Y así yo comencé, me gustaba y me gusta mucho escribir, y así comenzamos en aquellos años cuando yo trabajaba en Petroquímica con una identificación, y empecé con los libros de actas ahí en la comisión directiva. Y después, por supuesto, había una necesidad de comunicación con el resto de los compañeros, que no pasaba solamente por un volante, que lo hacíamos con los históricos mimeógrafos, ¿no es cierto? Picábamos los esténciles y hacíamos todos nuestros comunicados y nuestra forma de comunicación. Y surge la necesidad de tener revistas donde pusiéramos todo nuestro pensamiento y todas nuestras expresiones, y tratamos de sacarla y comenzar. Primero largamos con los mimeógrafos y después comenzamos aún, porque hay muchas tapas de las que se conservan en esa época, con muchos dibujos que la inmensa mayoría los hacía yo con en esos momentos eran la tinta china y un laburito de hormiga también. No, bueno, porque ahí lo que podés ver, ¿no es cierto? Esas letras son mías, los cartelitos, viste, muy artesanal todo. Todo con la tinta china, preparábamos, ¿no es cierto? Con bastante trabajo, y bueno,
Y así logramos una revista que difundíamos no solo con los trabajadores de la entonces Pasa Petroquímica y hoy Pampa Energía, que por supuesto tiene distintas impresiones y distintas formas de canalizar todo el periodismo. Por supuesto, también hice teatro, hice en esos momentos en lo cultural, me interesaba mucho para generar conciencia, utilizar el cine, pero el cine que sirviera como debate a posteriori y pudiera generar conciencia. Y pasábamos películas que acá en general venía con la proyectora cinematográfica, el que estuvo hasta hace poco a cargo del Cine Cabrini, Jorge De Biasi. Así es. Y pasábamos las películas, por supuesto, me acuerdo películas con sentido, como Y Compañi, Los Compañeros, y después se quedaban todos, no solo de los trabajadores petroquímicos, porque pasábamos con los autos con parlantes anunciando por todo el cordón industrial que todos podían venir a ver la película y después asistir al debate. Y por supuesto en esos momentos también otra de las películas que dimos, de las tantas que pretendíamos generar conciencia, era La Fiaca de Norman Brisky, ¿no es cierto? Que fue no solo un gran actor, sino que tenía un compromiso político, porque las cosas que él hacía no se volvieron a repetir en muchos niveles, porque Norman Brisky, que lo vi estos días en una nota por televisión, hacía obras de teatro en los barrios de acuerdo a las necesidades que tenía la gente en ese sector, y hacía participar espontáneamente al público y lo hacía pasar como primer actor. Bueno, vos sos esto, vos sos lo otro, decí. Bueno, por supuesto, él también tuvo una experiencia conmigo, porque cuando nosotros constituimos la Intersindical de San Lorenzo y después la Coordinadora de Gremios en Lucha, uno de los puntos principales que teníamos era que no íbamos a permitir ningún despido arbitrario en todo el cordón industrial. Si eso ocurría, íbamos a tomar las medidas necesarias para defender el trabajo y para defender la vida. Y ocurre que hubo un compañero que en esos momentos era de Cerámica Verbano, que se presentaba en una lista para ser electo en la cerámica, y la empresa lo despide antes del acto eleccionario. Por supuesto, se reúne todo el sector de fábricas del cordón industrial y decidimos una paralización total de actividades por este despido arbitrario que no podíamos concebir. Y esto tiene una repercusión nacional, e incluso en otros países también se difunde esto, porque miles y miles y miles de trabajadores paralizan todo el cordón industrial por un despido. A partir de esto, un día después había ocurrido todo esto. Yo había trabajado de noche y era de día y estaba durmiendo, y siento que suena el portero eléctrico y suena y suena y suena, y me despierto. ¿Quién me viene a llamar a esta hora? Y bueno, y está acá, y salgo por la ventana y dice: soy Norman Brisky. Dice: ¿vos sos el gringo? Sí, yo soy el gringo, digo, y lo miraba medio dormido todavía y no podía entender, no. Sí, es Norman Brisky. Bueno, te abro, y estaba con otro compañero. Y entonces le abrí la puerta, me fui venciendo al sueño, y bueno, entró Norman Brisky y dice: mira, estoy enterado de el acto y la movilización y el paro general que ustedes hicieron por un despido. Yo quiero hacer una obra
te voy a pedir que me des algunos elementos y argumentos para iniciarla, y después la vamos a dar por todo lo que pasó acá, que tiene que tener repercusión. Bueno, eso fue así, y lamentablemente la obra no llegó a concretarse porque poco tiempo después Norman Brisky se tuvo que ir del país antes del golpe militar, por las 3A, claro. Antes del golpe militar, exilado porque había comenzado la represión, y y eso quedó como deuda pendiente y tendría que hacerse otra obra, ¿no es cierto? Y una experiencia hermosísima en lo interno para vos. ¿Sabés qué me hiciste acordar? Porque claro, cuando uno vivió toda esa misma época que yo, me acuerdo lo que era en San Lorenzo, digamos, todo lo que era el SOEPU, era no solo un faro gremial, era un faro cultural importantísimo, digamos. Y también me hiciste acordar que por ahí, en esa época, todo lo que era el cordón industrial era... ¿Sabes qué vi? En el año 74 fui al Cine América de Capitán Bermúdez a ver La Hora de los Hornos, que la proyectaron... Pino Solanas. Pino Solanas la proyectaron allá, año 74. Hermosísimo, qué sé yo, son momentos que uno va recordando y que le producen mil cosas, ¿no? Cosas muy lindas y algunos fuertes dolores. Nos acompaña también Hugo Milito. Yo sé que los hermanos Milito para vos también han significado, significan, y para ellos vos también. ¿Qué se te ocurre con Milito acá presente? Bueno, Hugo también fue compañero y sigue siendo compañero, aunque estemos trabajando en distintos lugares, pero trabajando, en fin, en pos de los mismos objetivos. Hace poquito miraba que por ahí a veces no puedo contestar ni escribir porque me mandan tantos mensajes y WhatsApp, y bueno, y vi de que Hugo Milito se solidarizaba y expresaba su adhesión para estas elecciones con Celeste Leprati. Y acá, entrando a esta radio, por supuesto, vi cosas de Pocho Leprati, y forman parte también de una historia y una verdad que sigue teniendo presente. Hugo, Rodolfo, Fernando, estuvieron siempre presentes. Cuando Hugo me acompañó, nos hicimos muchísimo trabajo, y cuando me tocó vivir en el exilio, a posteriori, con su hermano que también se tuvo que ir al exilio, antes que yo, recibí toda una expresión solidaria de compañeros y en fin, y de tantos otros que estuvieron en esos momentos y que compartieron nuestro exilio. Entre ellos también estaba, que también estuvo junto, te digo, el abogado Pancho Iturraspe, que ahora está de vuelta en Rosario y que pasó también su exilio. Pero con Hugo hicimos muchísimas cosas juntos. También teníamos algunos objetivos, por ahí subir y escalar montañas, ¿no es cierto? Una vez escalamos una montaña con toda una historia en Mendoza, con 5.300 metros de altura, y habíamos salido 43 de acá de Rosario y llegamos a la cima con Hugo Milito, y llegamos solamente 13. Forman parte de toda una historia, y que uno, a pesar de los años, sigue teniendo la experiencia y viviéndolas en presente. Así que, Hugo, avísame si subimos alguna otra montañita. Igual desde lo que te estamos escuchando, todo se ha tratado de subir montañas, te digo, ¿no?
todo. Así es, estamos con José Gringo Poles. Seguimos en Radioteca de esta forma. Martín Capelli, desde la operación técnica, nos dice con qué música se... Bueno, seguimos. Insisto, las mejores cosas pasan fuera del aire. Nos van a querer matar los oyentes. Sí. Quisieran estar acá. Totalmente. Tendríamos que grabarlo, como dijo. Y también la vivencia y la historia de vida de cada uno, porque solamente lo que laburamos en fábrica sabemos lo que es estar dentro de ese lugar 12 horas o más. Y bueno, y la vivencia que tiene acá, en este caso de Gringo, junto con todos los que laburamos en fábrica, solamente es vivida por uno. Y bueno, por más que la podamos contar acá en la prensa o al aire, no es lo mismo. Así es. A mí me dan ganas de contar lo que eran algunos conceptos que también desde otros sectores, pero bueno, en esa época, en los 70 se trabajaba mucho también para los que no éramos parte de los trabajadores de fábrica de siempre, el concepto de proletarización. Y lo que era ir por primeras veces a una fábrica. Para mí, en mi vida fue muy rico eso. Muy rico, muy complejo y muy rico. Extremadamente. Yo empecé en una fábrica de plástico que estaba por acá cerca. Me acuerdo lo que fue el recibimiento. Era una fábrica que se hacía la colada de la plástica, salía de la tolva, y yo estaba trabajando ahí, y uno de los compañeros que estaban allá atrás era como de la manera en que se recibía a los nuevos, ¿no? Entonces se cortaba la colada del plástico así, al fuego vivo, digamos así, y te lo tiraban sobre el hombro y se pega. Qué buen derecho de piso. Era un derecho de piso que había que bancársela, ¿no? Y empezó una época maravillosa, que por supuesto después terminó con lo que fue una comisión interna muy perseguida y todas esas historias que a partir de la llegada de la dictadura fue terrible. Yo quería que de alguna manera, Gringo, cuentes un poco a los oyentes, a los pibes jóvenes que escuchan esto, porque creo que fue la primera y la más rica historia en lo que en las historias de fábrica, así lo que fue la toma con control obrero allá en San Lorenzo, ¿no? En Paz. Bueno, eso fue una de las historias vivas que todavía siguen teniendo vigencia, de las que protagonizamos los trabajadores en defensa no solo de nuestra fuente de trabajo y nuestras reivindicaciones, sino en defensa de la vida y de todo lo que considerábamos justo. Esto ocurre como consecuencia de la agresión que sufre un compañero de fábrica a partir de un jefe. Era un día viernes. Y por la agresión, por unas discrepancias con respecto a un trabajo que lo obligan a realizar a él y que no le correspondía, entran a discutir y el jefe entra totalmente fuera de sí a pegarle trompadas, a patearlo y a dejarlo totalmente ensangrentado y fuera de sí. Nosotros, yo estaba presente, no en el momento de la agresión, sino estaba presente en ese horario, en ese turno, cuando esto ocurre. Cuando viene el compañero, todo envuelto en sangre,
tengo una reunión con los jefes de la planta y pido inmediatamente, más allá de la denuncia policial que mandamos a hacer y la atención médica, que quien había realizado esta agresión sea despedido de la planta y que pertenecía no a la organización sindical, sino que pertenecía a la Cuerpo empresa. directivo, Claro. Y entonces los directivos me dicen que no correspondía. Bueno, un montón de versos y nos encontramos pronto, ¿no es cierto? Como estábamos allí, con él, que estaba todavía con la ropa toda llena de sangre, y decidimos a último momento, porque todos los directivos se fueron, como si no hubiera pasado absolutamente nada, y entonces nos quedamos, habían terminado el turno día viernes, nos quedamos hasta después de hora para tomar una decisión al respecto, porque ya había muerto Perón, y había unas directivas, por las cuales la nueva conducción política hablaba de que se prohibían las medidas de fuerza y que todo aquel que originara una medida de fuerza iba a ser detenido inmediatamente. A partir de esto nos descolocaba, porque era la primera situación de riesgo que nosotros íbamos a realizar, y decimos, bueno, no realizamos paro, no realizamos... ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a hacer, entramos a conversar antes de hacer la Asamblea General, y decimos, no, sigamos nosotros con la producción acá, pero pasamos a ser los dueños, entre comillas, de la fábrica, y acá no entra ningún jefe ni ningún funcionario hasta que nosotros resolvamos y se resuelva satisfactoriamente nuestro pedido. Esto comenzó el 26 de julio de 1974 a las 12 de la noche, siendo que a las 12 del mediodía, por conmemorarse el aniversario de la muerte de Evita, habíamos hecho un minuto de silencio antes que ocurriera este accidente, y habíamos hecho sonar todas las sirenas de la fábrica en solidaridad al recuerdo de Evita. De cualquier forma, ese 26 de julio comenzamos y la medida fue, nuestra medida es seguir produciendo, pero acá no queremos ningún funcionario, acá no entra más nadie. Los jefes los ponemos nosotros y resolvemos totalmente la producción y todo lo que sea necesario. Así que todos los demás se quedaron todos afuera, nosotros no permitimos la entrada de ninguno, y comenzamos a producir y a batir los récords históricos de producción que tenía la planta. Esto duró desde el 26 de julio al 22 de agosto de 1974. Fueron 28 días que conmovieron al cordón industrial, 28 días que conmovieron al país, porque todo esto tuvo su repercusión en todos los medios periodísticos del país, y por supuesto con una expresión solidaria de numerosas organizaciones, hasta que finalmente ese 22 de agosto, que también fue otra fecha histórica porque se había producido unos años antes el fusilamiento de Trelew, 26 de julio al 22 de agosto. Terminamos terminamos ganando esta magnífica puesta en escena,
que significó una de las primeras experiencias de autogestión obrera en América Latina, ¿no es cierto? Porque los trabajadores nos hicimos cargo de la empresa y resolvimos entre todos la producción y, por supuesto, con la solidaridad del resto, ¿no es cierto? Esa experiencia histórica llegó a tener una gran repercusión a nivel nacional e internacional. Y se escribieron numerosas cosas, numerosos libros. Yo tengo también ahí escrito Cogestión y Autogestión Obrera en América Latina, donde expresamos todo lo que significó esa magnífica experiencia. Bueno, esto fue la primera experiencia autogestionaria que habría de realizarse en la República Argentina, porque antes hubo cogestión obrera y esta fue autogestión obrera. Y fue la base para lo que luego muchísimas experiencias mucho más cercanas, Sanon, etcétera, etcétera, tomaron también como referencia, como modelo de alguna manera, y a partir de lo cual ya se empezó a hacer procesos autogestivos, pero siempre ha tenido una referencia fundamental para toda América Latina. Así es. Bien, Gringo Poles. El Gringo Poles, hemos recorrido parte de su extensa historia. Vino, como vos decías, el exilio y el retorno. ¿Y el Gringo Poles hoy qué está haciendo? Bueno, porque si de algo sabemos de vos es que no te podés estar quieto nunca. Bueno, por supuesto estuve cumpliendo funciones desde unos cuantos años de esta parte, como secretario de Trabajo en el Cordón Industrial de San Lorenzo hasta el año 2005, y allí después por cuestiones políticas me trasladaron nuevamente a Rosario, donde estuve en conciliación hasta el año pasado, donde por cuestiones de edad me tuve que jubilar, o sea que desde agosto del año pasado estoy jubilado. Esto con respecto a una función. Después prosigo realizando tareas de prensa. Por supuesto tengo bastante que ver, con la revista que se sigue editando en San Lorenzo, el Petroquímico, que las tenemos acá y que son una joyita. Bueno, que me tocó comenzarla hace 50 años atrás, cuando salió el primer número, y que hacíamos las tapas y tantas cosas con mimeógrafo y los dibujos con tinta china y las letras con las plumas de Speedbull y bueno, y tantas de esas cosas. Y por supuesto sigo militando políticamente. Estoy en Unidad Ciudadana, ¿no es cierto?, en zona sur de Rosario, donde concurro y colaboro en todo lo que sea, dándole lugar al protagonismo a toda gente más joven, por supuesto, no porque uno haya claudicado, sino porque creo y entiendo que debe haber un trasvasamiento generacional para muchas cosas. Ojalá podamos volver. Yo creo de que estamos en una etapa de transición, y ojalá en el transcurso de este año por lo menos reiniciemos una etapa mejor en
en los momentos difíciles que estamos pasando nuevamente en todos estos años. Esto con respecto a lo que estoy haciendo, porque uno continúa realizando labores y ojalá podamos seguir haciendo y enseñando y aprendiendo de muchas cosas que surgen todos los días y todos los años. Vamos a volver y por supuesto estoy en eso, trabajando y luchando a pesar de los años transcurridos. Hay una cosa que hablo muchas veces con compañeros de distintos espacios, de distintas pertenencias, etcétera, etcétera. Las generaciones que han pasado por distintas experiencias y todo, y su relación con las nuevas generaciones. ¿Cómo se da eso en tu caso? ¿Sentís que los más jóvenes están interesados en escuchar de esas experiencias o que quieren hacer otras nuevas? O ¿cómo es la vinculación con las jóvenes generaciones en tu caso? No, por supuesto, creo que hay un trasvasamiento generacional. Primer Rosariazo y tantas otras luchas no se volvieron a repetir, como en aquellos años donde había toda una trascendencia colectiva. Pero creo que hay luchas y que se dan en estos momentos también reivindicando derechos y reivindicando justicia. En el plano laboral estamos atravesando muchos momentos difíciles en estos momentos, con cierres de fábrica, miles y miles de despidos por todos lados, y hay un momento de transición que espero que se vuelvan a repetir, porque siempre en política puede haber aciertos y puede haber errores. El problema es que cuando hay errores hay que tratar de corregirlos y superarlos y asumir las dificultades. Yo sigo en la medida que se me escuche, porque por supuesto hay muchos que por ahí no están de acuerdo con las ideas que uno tuvo y que por ahí uno tiene, ¿no es cierto? De un lado, de hecho, qué sé yo, terminamos de pasar las PASO acá en la provincia de Santa Fe y pensé que habría un resultado mucho más adverso con respecto a quienes detentan el poder. Sin embargo, hay mucha gente, no fue tan fácil la elección para mucha gente común que tiene que hacer las cruces, los palitos y entra y por ahí se confunde, y pese a que uno hace todos los esfuerzos necesarios para que sigamos adelante y sigamos por el camino de la capacidad, de la honestidad y el trabajo a beneficio del pueblo y de todos los compañeros. Hay que seguir adelante. Muy bien. Bueno, estamos en esta entrevista hermosa con José Luis Poles. Yo quería, mientras damos un minutito, que le voy a pedir allá a Martín Capelli que vaya buscando. Hay un tema de Ataque 77 que se llama Jauría, que recuerda justamente todo lo que fue el Cordobazo. Es un tema que Ataque 77 hizo con relación a eso y quería... Perdón, Carlos, ¿no es setentista? No. ¿El tema? Me parece que es setentista. ¿O setentista? Setentista. Después formó Ciro, el que cantaba en Ataque 77, después forma el grupo Jauría. Ah, bueno.
pongamos que es así, pero está de una forma o de otra. Sé que está, porque tiene que ver con la película que después hicieron sobre el gringo tosco, y ahí está puesto ese tema. También quería recomendar, digamos, 2 notas hermosas que vi. Una la vi ayer en el diario La Capital, a Marcelo Balco. Marcelo Balco es un escritor y dibujante que hizo un libro hermosísimo, una revista libro sobre el Pocho Leprati para chicos. Es una entrevista que le hace ayer Matías Loja a este autor de la editorial Sudestada, y que la recomendamos fuertemente. Una nota que se llama Un sembrador de esperanza para chicos y chicas, Pocho Leprati, que es sobre Marcelo Balco. Y la otra nota que también quería recomendar, que vayan, la busquen, también de otro amigo que es Rubén Fraga, una nota en El Ciudadano, una libreta de apuntes de aquel inolvidable Mayo francés de 1968. Una nota sobre los apuntes que tomó sobre el Mayo francés Julio Cortázar. Y es realmente imperdible esa nota. Sí, acá también el gringo, en su versatilidad de hacer un montón de cosas, nos alcanza un tríptico de la época que estuvo en el Centro Cultural Rojas. Era una obra de teatro corporal, dice, hay cuadros: Bienvenida, Ganar la calle, Perros de noche, Libre, Indecisión, El reportaje y Semilla. Fue el 15 de octubre de 1989 y se dio también en San Lorenzo, ¿es así? San Lorenzo y Rosario. En San Lorenzo y Rosario, muy bien. Con actrices: Alicia Burdeos, Pilar Jalón, Claudia Llamosas, Laura Monti. Los gringos eran Daniel Enser, Alberto Ibern, Roberto Valergo. La musicalización y cantautor Charlie Freire. Sonido e iluminación Ana María Álvarez, y el libro y dirección Alberto Ibern. ¿Cómo ves el cordón industrial hoy? Bueno, por supuesto que forma parte de toda una realidad que estamos viviendo en esta gestión política, y más allá de las luchas de numerosos sectores sindicales, se han producido cierres de plantas y se han producido numerosos despidos. Ojalá que todo esto se cierre y que podamos revivirlo y volver a refundar un cordón industrial con fábricas a pleno, y no con los temores permanentes de nuevos despidos y cierres de trabajo y cierres de fuentes de trabajo, que forma parte de los sacudones que venimos recibiendo tristemente en toda esta gestión. Es cierto, y también a todo eso plantear la difícil situación que para todos representa, digamos, un capitalismo que ya no pone el acento tanto en la industria, porque hoy el capitalismo es fuertemente financiero. Y entonces no deja de... ¿qué quiero decir? Siempre va a estar apuntando a obtener más beneficios y plusvalía y etcétera, etcétera. Pero hoy su mayor apunte es aquello que viene de lo financiero, y a mí me preocupa seriamente el destino de lo que tenga que ver con el empleo, el trabajo, porque hay una desindustrialización enorme en toda la Argentina que supimos conocer en algún momento, ¿no? Vos estás hablando de todo un cordón industrial que, si uno lo compara con lo que fue en otros momentos, tiene... han retirado inversiones de parte aún de los propios sectores del capital. Eso es preocupante. Y
siembra por delante muchas estrategias de los distintos sectores para ver cómo recomponer algo de todo esto. El otro día también se volvió a hablar acerca de esto del pacto social. Todo un tema porque quienes en algún momento también, y de todo esto que estuvimos hablando, recordamos algunas de esas cuestiones. Yo sé que en este momento es necesario cualquier salida que se alcance, en principio va a ser importante que termine esta gestión desastrosa de Cambiemos. Eso es cierto, pero por el otro lado, ver que lo que se hace constituya algo como para mejorar todas nuestras perspectivas y no ser un recambio del sistema, ¿no? Eso es lo que a más de uno nos preocupa. Sí, esperemos que sea así. Particularmente pienso que quedan pocos meses para esta gestión y ojalá podamos en el acto eleccionario, más allá de poder tener diferencias, pero tenemos que pelear para que este sector termine su gestión fundamentalmente antipopular, porque acá no pasa solamente por los tarifazos y las barbaridades que se cometen, sino también por la falta de trabajo y la inseguridad que permanentemente nos azota por todos los costados. Bien, no sabemos cómo agradecerte, pero tal vez la mejor manera sea que sepas que todas las veces que quieras, para nosotros es un gustazo que sepa que hay acá una radio que te espera, y que vengas a contar lo que quieras de tantas experiencias que nos llenan en un montón de cuestiones. Bueno, yo les agradezco muchísimo el haber participado y ojalá podamos seguir participando, y por supuesto que toda la gente que nos está escuchando nos siga escuchando y siga adelante con esta programación y estos compañeros inclaudicables.